Se ha presentado este lunes el panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, ha presentado un tercer informe de crisis climática. Y hace rato estamos pendientes de cómo nos está yendo en como si fuese un examen médico, cómo nos está yendo, cómo están saliendo los índices, porque tenemos metas cercanas y urgentes, porque si no vamos a hablar ya no de cambio climático, sino de catástrofe climática. Y ya más o menos empezamos a percibir de qué se trata. Cuando vamos a lugares aquí fuera de las grandes ciudades, aquí en la zona central, por ejemplo, a los que nos ven en otras partes, uno sale de Santiago, algunos lugares cercanos, y uno empieza a ver situaciones que antes no veía hace muy poco tiempo. ¿Qué decir de abril lluvias 1000? Mire que estamos a abril 4 y la lluvia no se ve ni por aquí, al menos ni de cerca. Bueno, en fin, sabemos de qué estamos hablando, pero hoy nos acompaña Alex Godoy, que es director del Centro de Investigaciones de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, y que participa en estos paneles intergubernamentales. Muchas gracias por estar aquí, Alex. Buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. ¿Cuáles son las claves de este nuevo informe que más deben preocuparnos? A ver, este nuevo informe es de mitigación. Es lo que resulta y lo que no resulta. A mí me tocó ser revisor de este informe en el capítulo 13, Políticas Nacionales y Subnacionales, y colaborar con el resto de los capítulos. Por lo tanto, el primero que nosotros comentamos hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? Era cómo van los gases de efecto invernadero, sí, van al alza, etc. Después vino el segundo, que son los impactos, que los comentamos, el impacto económico, etc. Esto es qué funciona, qué no funciona, cuál es la evidencia científica de lo que hay. Y la primera evidencia... ¿Ya hay muestra para saber qué funciona? Sí, no funciona? Sí. Tenemos la evidencia, esto se cortó para que la gente siempre nos pregunte ¿y qué pasa con Ucrania, con Rusia? No, esta es evidencia que entró hasta el 11 de octubre del 2021. Okay. Todo lo después de esa fecha no se ha medido, ¿ya? El impacto ni nada. Entonces, hay algo del COVID, eso sí, como impactó y que tiene que ver con algún argumento. Si dijéramos en términos de encuesta, el trabajo de campo, ¿es hasta el 11 de octubre? ¿Desde cuándo? 2021. Entonces es hasta el 2021. ¿Pero cuándo había partido? O sea, No, partió hace prácticamente 4 años atrás, digamos, estamos llegando al proceso de finalización de 5 años, digamos, de recopilación, de trabajo, etc. Perfecto. Las claves son, uno, nosotros a la salida del Acuerdo de París nos comprometimos a 2 grados y ojalá por debajo de los 2 grados alcanzar 1,5. Esos eran los compromisos de París. ¿En cuánto tiempo? De aquí al 2050 carbono neutral, al 2030 disminuir la mitad de las emisiones y llegar al 2100 con 1,5 grados. La principal conclusión es que no estamos en ese track, Matías. Nosotros ya habíamos dicho y habíamos conversado numerosas veces de que no estamos en el peor escenario. O sea, las energías renovables han hecho que si antes el escenario eran 7 grados, digamos 6,5, hoy ya no vamos para allá. O sea, se han ralentizado las emisiones, no obstante no estamos llegando al 1,5 grados y lo que necesitamos hacer para llegar a ese compromiso nos quedan 2 años. Es decir, para poder, esto es como, para explicarlo en simple a la gente que ve tu programa, digamos, es como si tú dijeras, yo quiero llegar, yo peso 80 kilos y quiero llegar con 70 kilos al verano estamos en enero, me quedan 6 meses para bajar de peso, entonces el pic de peso, el máximo peso es hasta el próximo mes. De ahí para adelante tú deberías empezar a bajar paulatinamente, porque no puedes llegar a bajar de la noche a la mañana. Esto es igual en emisiones. En emisiones significa que nosotros tenemos que reducir las emisiones y el pic de emisiones tiene que para poder alcanzar esa meta tiene que darse el 2025 y nos quedan muy pocas opciones para poder llegar a eso. Necesitamos cambios profundos y cambios muy severos para alcanzar eso. Tú me decías que se sacan conclusiones ya de qué ha servido y qué no ha servido, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? Por ejemplo, ¿qué ha funcionado? Nosotros tenemos hoy día de que gracias a la inserción de energías renovables, el tema de electrificación, los costos de energía solar y eólica y las baterías han bajado un 85%. Por tanto, en numerosos países han tomado distintas políticas de cambio climático en fomentar esto. Eso ha funcionado. El hidrógeno se ve como algo muy a futuro, especialmente en otro tipo de tecnologías que son motores de combustión interna que no son electrificados. O sea, ponte tú un barco, un avión, un Airbus, digamos, no funciona con eso. Por tanto, todo el sector industrial que no se puede electrificar requiere de ese cambio para transitar a una economía de carbono, ¿ya? ¿Qué otras cosas han funcionado? Ha funcionado, por ejemplo, el tema de las transferencias tecnológicas, por ejemplo, en los acuerdos multilaterales, para poder reducir el gap. ¿Qué no ha funcionado?
Por ejemplo... ¿Que no ha funcionado? No, que nos ha funcionado. ¿Qué nos ha funcionado eso? Hemos aprendido a partir del COVID que los cambios de vida tienen mucho que ver con la reducción. Y, por ejemplo, el hábito de andar más en bicicleta, en caminar, en utilizar el transporte público o vehículos electrificados, reduce y podría reducir, si además reducimos el consumo, en un 40%. Pero esas políticas o esos cambios tienen que ir acompañados de cambios más drásticos, Matías. O sea, tú no sacas nada con que yo cambie o quiera andar en bicicleta si no tenemos políticas de ciudad, por ejemplo, que fomenten y creen sinergias con ese campo. No saco nada con cambiarme el transporte público si el transporte público no es electrificado. Entonces, lo que dice el reporte y la evidencia refleja es que para que podamos capturar esa reducción de emisiones a partir del cambio de comportamiento se requieren paquetes de política en construcción de ciudades, en sistemas públicos electrificados, en fomentos a autos eléctricos, por una parte, y en ciudades que tengan que ser sostenibles en términos en respecto al tiempo. También, por ejemplo, lo que se ha visto de que la reducción del consumo, los cambios de dieta, por ejemplo, de ser dietas menos basadas en carne y más basadas en vegetales, también ayudan bastante. Eso impacta. O sea, eso exacto, o sea, hay evidencia ya que se tiene esto. No se trata que nos vamos a volver veganos ni vegetarianos las próximas 24 horas, pero por lo menos sí, la reducción de ese tipo de consumo o las compras, por ejemplo, aquí entre tú y yo, y que nadie más se entere, pero los quintiles más ricos, digamos, solamente en términos de consumo emiten el 40% de toda la población en términos de consumo, mientras que los que son los más desposeídos, digamos, el 20-30% solamente aporta con un 4% de las emisiones. Entonces, eso ahí se vemos. explica Por capacidad de consumo. O sea, ponte tú, si tú tienes más ingresos, obviamente tienes más posibilidades de consumir y obviamente sobreconsumes. Pero es lo cuantitativo. Es lo cuantitativo. Más, no el tipo de consumo. Es que eso es bien interesante porque tiene que ver con lo cuantitativo más que con el tipo de consumo, pero ojo, tiene que ser también apalancado por cómo manufacturamos. Entonces hay un capítulo que se llama Industria en el cual te dice, bueno, podemos reducir el consumo, pero si la gente reduce el consumo, que es una tendencia, ojo, hay una tendencia a consumir menos. De hecho, estamos conversando en off que uno está viviendo casi en forma más austera. Pero si la industria sigue produciendo con combustibles fósiles, no podemos capturar esas reducciones por consumo. Y esa es la evidencia. Entonces, la industria, por ejemplo, tiene que migrar rápidamente. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que hoy día los flujos de dinero a nivel global que permiten reducir las emisiones, estamos por debajo entre 2 a 6 veces de lo que necesitamos el 2030. O sea, si yo te digo cuánto nos cuesta en el dinero hoy día rebajar las emisiones de cara al 2030 para llegar al 1,5, estamos entre 2 a 6 veces menos de lo que necesitamos. No obstante, fíjate, tenemos el capital para reducir ese gap, pero no lo estamos dirigiendo a donde tendríamos que hacerlo. Por eso, en un fondo, la evidencia demuestra que a pesar que tenemos el dinero, que tenemos la riqueza y que tenemos los fondos, los flujos de dinero no están yendo a esos proyectos que necesitamos para reducir emisiones. No sé si leíste, porque se me viene a la cabeza porque hablas tú de estos comportamientos. La semana pasada, en el portal de New York Times, venía una columna de Thomas Friedman, que es de los columnistas más importantes que tiene ese diario, y hablaba exactamente sobre eso, y hacía una crítica lapidaria a su país, y decía que da lo mismo que presidente, si el anterior o el que venga. Si nosotros, decía, seguimos siendo adictos al petróleo como hemos sido, sencillamente vamos a una catástrofe. Y planteaba que en el contexto de esta invasión de Rusia, que ha puesto el tema del petróleo en primera plana, ¿no es cierto?, nos hemos olvidado, pero que los dos extremos de nuestro planeta, la Antártida y el Polo Norte, han tenido récords de temperaturas y de deshielos y que no nos hemos enterado, fruto de que estamos desesperados, dice él, nuestros gobiernos, por conseguir que los países que producen petróleo produzcan más para que baje el precio, por la inflación, las crisis que trae, y que produzcan más significa entonces que vamos a tener más consumo y nos estamos olvidando del planeta. Entonces, lo político y los comportamientos, decía, si no reducimos la velocidad máxima de las carreteras y los usos, en fin, estamos realmente en problemas muy serios. ¿Tú ves que la clase política mundial toma conciencia? A ver, como no puedo opinar directamente, te puedo decir lo que dice la evidencia. La evidencia dice que tenemos las herramientas, tenemos los stocks de capital. Por lo tanto, en un fondo, el desafío es cómo ahora los gobiernos hacen cargo en esas políticas. Eso quiere decir que a pesar de tener esto, no hemos sido efectivos. No sé si responde tu pregunta. Claro, muy efectivos, parece que no se avanza al ritmo que se requiere. Y vemos a Olaf Scholz, que es el canciller alemán,
hablando de que no puede emplear más las sanciones a Rusia por la dependencia que tiene al combustible ruso. Vemos, decía Thomas Friedman, por ejemplo, al presidente Biden, a nuestro mandatario, haciendo procesiones a Venezuela para que empiece a producir más petróleo, aunque sean 3, 4 años más, con todas las sanciones que había por Venezuela. Porque al final lo que somos, decía, adictos al petróleo. Me llamó tanto la atención el término de un tipo de esa trayectoria, de esa categoría. El informe es categórico. Tenemos que salir rápidamente a eso. Cuando Jim Skee, nuestro jefe, digamos, el jefe del Working Group 3, en el cual trabajamos, nos dice, tenemos que salir, la evidencia dice que tenemos que salir de combustibles fósiles y nos quedan 2 años, son decisiones drásticas. Por ejemplo, cuando uno dice vamos a reducir emisiones, hoy día, fíjate, el costo de reducir emisiones todavía es barato. Estamos hablando de $20 la tonelada, a pesar de que el promedio puede ser 100, pero podemos reducir baratamente las emisiones. Y eso significa beneficio económico a largo plazo, Matías. Si nosotros no disminuimos las emisiones, los costos que discutíamos en el programa anterior, ¿te acuerdas? Van a ser tan altos que obviamente nos va a restar y va a ser cada vez más difícil porque estás más gordo, entonces bajar de peso va a costar más. Y eso al final te va a pasar hoy día, ese ahorro que tú estás viendo, la evidencia lo demuestra, lo vamos a pagar futuramente en los costos de adaptación, en los costos de mitigación, porque va a salir más caro mitigar y donde vamos a tener que quizás echar herramientas a tecnologías que son lejos más caras. O hacemos hoy y nos sale más barato, anecdóticamente es como comprar en verde, alguien me decía por ahí, es como comprar en verde, o simplemente esperamos a seguir con este proceso y traspasar esos costos a las futuras generaciones. Y hay otra cosa que nos ha enseñado la pandemia, por ejemplo, para bien o para mal, nos ha enseñado que el trabajo colaborativo da resultados y las políticas aisladas no dan resultados. Y lo hemos visto en COVID, por ejemplo, que si el país A se porta muy bien y el país B es un desastre, cuando pasa los del país B al país A, los del A no les rinde nada su esfuerzo. Aquí me imagino que pasa lo mismo. Esto debe ser comprendido como una acción mundial, global, si no, no tiene tanto efecto. De hecho, fíjate, lo dice, en términos, cuando nosotros analizamos las políticas nacionales, que el capítulo nosotros vemos, no basta con fijarnos metas globales. La evidencia demuestra que lo que se requiere y que da mucho efecto es cuando los países cooperan mediante transferencias que son tecnológicas. O sea, por ejemplo, supongamos que yo soy un exportador de tecnología, por ejemplo, y hay Chile hidrógeno. Hidrógeno en Chile podría ser muy barato. Entonces, Chile podría decir, yo colaboro en transferir esta tecnología o transferir este hidrógeno a quien más le cuesta, a cambio de, por ejemplo, nuevas tecnologías o nuevos motores que nosotros ya no podemos producir porque no los manufacturamos. La colaboración y la transferencia en eso se refleja en el reporte como grandes aportes a las colaboraciones que tú dices, pero eso requiere lo que tú dices, o sea, la colaboración y solidaridad de estar dispuestos a ganar menos a favor de poder ayudar al otro. Y eso es uno de los desafíos que tenemos en todas las COP y que también se refleja en este informe. El informe está disponible, ¿no? Pero ¿tiene alguna parte que sea a escala de no experto para leer? ¿Escala de comprensión? El reporte tiene distintas estructuras, ¿ya? El resumen para los tomadores de decisión es como un macro resumen de todos los capítulos. Después cada capítulo tiene su propio resumen inicial que te resume el capítulo en los principales puntos salientes. Y después tú puedes ir al capítulo previamente tal. Por lo tanto, yo le recomiendo a la gente entrar a la página del IPCC, ver cada uno de los reportes, partir siempre por el que está en inglés, dice el Summary for Policymakers, que después va a estar en castellano de aquí a noviembre y en otros distintos idiomas, y partir por ese. Y después tú cuando quieres ahondar vas diciendo, mira, está el capítulo número 4, vas al capítulo 4, te vuelve a leer el resumen y así uno va ahondando en la medida de cuánto quieres profundizar. Es un muy buen ejercicio, tiene muy buenas figuras y yo se los doy a mis alumnos para que puedan aprender porque está en lenguaje fácil, no está en lenguaje complejo, digamos. Interesante que entendamos y cambiemos cultura. Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Igual.